estar explicando un poco la situación de los migrantes que se encuentran dentro del territorio nacional con corte al 30 de abril de 2020. También les explicará un poco acerca de cómo se está generando ese proceso de retorno de los ciudadanos venezolanos hacia su país y les explicará qué viene haciendo Migración Colombia para permitir o facilitar la llegada de esos ciudadanos venezolanos a su territorio, teniendo en cuenta ese derecho a migrar que tienen, obviamente, dentro de un marco de orden y seguridad. Director, muy buenos días, bienvenido a esta rueda de prensa y todos los medios de comunicación son suyos. Muchas gracias, Juan. Un especial saludo a todos, un feliz deseo o una buena semana para todos en estos tiempos de pandemia. Entonces, lo primero, les hemos preparado este documento. Este documento de venezolanos en Colombia contiene toda la data, todos los datos específicos con corte a 30 de abril. Se los vamos a hacer llegar. Ahí van a tener específicamente la caracterización, el número de migrantes total nacional por departamento, digamos la información que tenemos disponible para facilitarles el trabajo. Entonces, de acuerdo con ACNUR, hay en el mundo un poco más de 5.082.000 venezolanos que buscan refugio, asilo o alguna otra alternativa de regularización para reiniciar su vida. De ese 5.082.000, el cálculo que tenemos nosotros es que el 35%, un poco más del 35% del total de venezolanos que han salido del país se encuentran en Colombia. ¿Qué ha pasado un poco como lo hemos venido señalando de tiempo atrás con la población venezolana en el país? Recuerden que desde 2016 se empieza a producir un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y hacia diferentes países en el mundo. Y ahí empieza a ser o a tener como causa una situación específica de ausencia de alimentos y de necesidades básicas en Venezuela. Fue creciendo poco a poco al punto que alcanzamos un pico enorme de manera reciente, y esto es, alcanzamos a tener 1.825.687 venezolanos en Colombia en febrero de este año. Sin embargo, lo que habíamos visto es que en el 2019 la pendiente de crecimiento de población migrante había empezado a decrecer. Es decir, esa pendiente que venía mucho más fuerte empezó a alivianarse y se empezaron a nivelar esos flujos migratorios. 1, 2. En octubre del año pasado se invirtió la posición mayoritaria entre población regular y población irregular. Desde octubre del año pasado hay más de 1 millón de migrantes venezolanos en condición irregular en el territorio nacional. Ahora bien, en marzo de 2020 se produjo un decrecimiento cercano al 0.9% frente al mes de febrero. Pasamos de 1.825.000 a 1.809.000 migrantes venezolanos en el territorio nacional. Pues bien, a abril de este año se continúa ese proceso de decrecimiento y el nuevo número es de 1.788.380 migrantes venezolanos en el país, lo cual representa un decrecimiento del 1%. Ese 1.788.000 incluye 763.544 migrantes regulares y un poco más de 1.024.000 de migrantes irregulares. ¿Dónde se concentran fundamentalmente? Bogotá con 352.627 y en los departamentos de Norte de Santander, Atlántico, Guajira, Antioquia y Santander. Norte de Santander con 203.000, Atlántico con 165.000, Guajira con 158.000, Antioquia con 156.000, Santander con 107.000 y Cundinamarca con casi 96.000. Por supuesto, si agregamos Bogotá y Cundinamarca, tiene un número de migrantes concentrado bastante elevado. 43% de esos migrantes están en condición regular, siendo el restante población irregular.
Se trata de población joven, mano de obra productiva. En la actualidad, el 36% de los venezolanos que están en Colombia se ubica entre los 18 y 29 años y son personas que se dedican principalmente a labores agropecuarias, de comercio informal o de construcción. Ahora, en términos de retorno como consecuencia del COVID que tenemos, en este momento han salido hacia Venezuela un poco más de 81.000 venezolanos. Recordarán que Venezuela tomó la decisión de restringir el ingreso de sus propios nacionales a lunes, miércoles y viernes, 300 personas por norte de Santander, 100 por Arauca. Eso nos representa menos de 5.000 migrantes venezolanos que pueden salir hacia su propio país en un mes. Hemos venido desarrollando unas labores tendientes a lograr una mayor capacidad de Venezuela de recibir a sus propias personas. Creemos que en el corto plazo vamos a tener buenas noticias, sin embargo, por ahora seguimos con un esquema de restricción de movilidad de esta población hacia las zonas de frontera para proteger los departamentos de norte de Santander, de Arauca y en general las zonas fronterizas. Aquí queremos hacer un llamado muy especial a permanecer en condiciones de solidaridad y respeto por la ley. ¿Por qué? Durante 2 semanas lo que hicimos fue restringir la movilidad de buses hacia zona de frontera para que norte de Santander pudiera dar salida a los migrantes que estaban en ese territorio. Sin embargo, somos absolutamente sensibles y conocemos la situación que se presenta en Cali, en el Parque de las Banderas, en Bucaramanga, en el Parque del Agua, la situación del terminal en Ipiales, la situación aquí en Bogotá, en la autopista norte, en la avenida Las Américas, la situación en el Caribe colombiano con más de 8.000 migrantes pendientes de salir. En este momento, el total de migrantes pendientes de viajar hacia Venezuela, de los cuales tenemos noticia, supera las 30.000 personas. Con una capacidad limitada a menos de 5.000 mensuales, esto representaría todo lo que queda del 2020 y todavía faltaría un tiempo adicional. Lo que hemos hecho es, como Migración Colombia, cómo logramos un balance entre las necesidades de los departamentos de frontera, como norte de Santander, como Arauca y La Guajira, y las necesidades de todo el territorio nacional. Se le ha dado la mayor participación de salida a departamentos como norte de Santander, pero siempre es importante contar con espacios que nos permitan, en un escenario de ecuanimidad y balance, permitir movilidad de migrantes venezolanos como los que tenemos en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en el propio Ipiales, que ha generado una situación bastante sensible, y así a lo largo del territorio nacional. Migración Colombia ha liderado un proceso de ecuanimidad, de control, de solidaridad que permita movilidad de los migrantes hacia las zonas de frontera y hacia Venezuela sin que esto se convierta en un show. Aquí no podemos olvidar que se trata de personas que suman dramas, que tienen situaciones personales, particulares y familiares dolorosas, empezando porque su propio país no lo recibe. Dada esa situación, no estamos de acuerdo, no compartimos una visión de show, y lo que estamos buscando es, de manera organizada, estrictamente respetuosa de los derechos humanos, con cumplimiento de protocolos de bioseguridad, con intervención de las secretarías de salud, hacer procesos de tamizaje en el inicio de su ruta hacia territorio de frontera, en zona de frontera, antes de su paso hacia Venezuela. Así, continuaremos trabajando para lograr una mayor capacidad de recepción de población migrante de Venezuela. ¿Para qué? Para que más cantidad de venezolanos puedan ir hacia Venezuela si ese es su deseo. De nuestra parte, sugerimos permanecer en el territorio nacional para efectos de evitar exponer sus vidas, las de sus familias y de los territorios de zona de frontera. Continuaremos con un proceso de priorización en el cual los territorios de norte de zona de frontera tendrán una mayor disposición para poder movilizar estos migrantes. En el caso del puente de la Unidad, que se conoce informalmente como tienditas, para lograr por lo menos 200 migrantes que se muevan
cada lunes, cada miércoles, cada viernes, pero también con espacios que permitan la movilidad de venezolanos que han estado en diferentes municipios en donde alcaldes y gobernadores de manera paciente han acatado las normas y han logrado apoyar a esta población mientras se logra su salida hacia Venezuela. ¿Por qué se está produciendo esta reducción de migrantes que evidenciamos aquí? Uno, por la presencia de remesas, es decir, en la medida en que es posible enviar remesas hacia Venezuela, la población migrante deja de venir hacia el país. Dos, sin lugar a dudas, la presencia del COVID hace que más de 81.000 venezolanos hayan salido hacia su territorio. De ese segundo grupo debemos también advertirlo y hemos hecho ese llamado de atención. La estimación de Migración Colombia es que del total de migrantes venezolanos que salgan hacia Venezuela, el 80% retornará a Colombia. ¿Por qué? Porque las condiciones de Venezuela, contrario a mantenerse estables o a mejorar, se han deteriorado. No debemos olvidar que de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, la inflación podría llegar al 500.000% en este año. Estamos hablando, de acuerdo con el reporte del banco, de 89% de población en pobreza. Estamos hablando de pérdida de peso de la población venezolana. Estamos hablando de la segunda tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. En fin, hay suficientes razones para tener estimaciones de que esta población que ha salido hacia Venezuela volverá en una proporción del 80%. Si bien hay estudios que determinan que por cada migrante venezolano que saldría a Venezuela traería 3 migrantes adicionales, la estimación que tenemos en Migración Colombia es que por cada migrante que salga traerá una persona adicional al territorio nacional. Por eso lo que hemos venido es trabajando con las autoridades de zona de frontera, con la Gobernación del Norte de Santander, con Arauca, en fin, con los gobernadores y alcaldes, pero adicionalmente hemos incrementado unos protocolos de preparación para anticiparnos ante un eventual fenómeno de esta naturaleza. Por ahora estamos concentrados en un proceso de salida organizado que respete los derechos humanos, que implique una verificación en salud desde el punto de salida como el punto de llegada en zona de frontera, que redunde no solo en una mejor salud para la población venezolana, sino también para las comunidades de tránsito y nuestras comunidades o los miembros de la comunidad colombiana. Finalmente, hacer un llamado de atención a la población migrante. Las personas que se dediquen a cometer actos contrarios a la ley van a ser objeto de judicialización. Esa es la línea que estamos emprendiendo. Venimos trabajando de manera articulada con Fiscalía, con Policía, para efectos de detectar estas incursiones delictivas, a efectos de proceder con su individualización, con su judicialización. Las personas que cometan delitos en Colombia no son bienvenidas. Y para eso el llamado de atención a la población es a respetar la legalidad, a mantenerse en un estricto cumplimiento de las normas para responder de manera adecuada con la generosidad de este gobierno frente a la población migrante. Muchas gracias y damos paso entonces a las preguntas, Juan. Perfecto, director. Como usted bien lo dice, vamos a dar paso ahora a las preguntas. Tenemos algunas preguntas de medios de comunicación, de personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, y vamos a comenzar con una pregunta que nos hace Paola Silva del canal TRO. Ella dice que este fin de semana circuló en redes sociales una conversación entre un funcionario de Migración Colombia con un miembro de la Guardia Venezolana. ¿En qué consisten ese tipo de conversaciones y qué se está haciendo por parte de Migración Colombia con este tipo de charlas? Paola, buenos días. Lo primero que hay que decir es que es natural que exista algún tipo de conversación permanente entre autoridades migratorias que redunde en un mejor proceso migratorio, primero. En segundo lugar, desde Migración Colombia lo que hemos buscado es, de alguna forma, facilitar y proteger a la población migrante siempre y ayudarles en su decisión de retorno voluntario cuando esa ha sido su decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede en algunas ocasiones? Que se produce algún tipo de conversación en zona de frontera sin viajar hacia Venezuela, sino estrictamente sobre el puente a efectos de lograr mecanismos que permitan una mayor protección de la población migrante. ¿Cuál es el camino que hemos adoptado de nuestra parte?
conversación siempre a través de OPS, de la Organización Panamericana de Salud. Nos preocupa mucho la información de Venezuela en términos de COVID, en términos de extensión de la pandemia, de recuperados, de personas que han presentado estos padecimientos, y por eso hemos acudido a la OPS a efectos de que ellos nos ayuden a obtener esa información, como también nos ayuden en procesos que redunden en beneficio de la población migrante. Steve Vengas de CNI pregunta lo siguiente: hemos visto grupos de habitantes venezolanos ubicados en la autopista norte y más recientemente en el separador de la Avenida de las Américas en la ciudad de Bogotá. ¿Qué sabe Migración Colombia al respecto? ¿Cuántas personas están ubicadas ahí? ¿Qué se está haciendo? Ok, Steven. Tenemos 400 personas en la autopista norte y 80 personas en las Américas. En este momento se está desarrollando un consejo de seguridad para ese propósito. En este momento hay patrullas de migración específicamente en esos sitios. ¿Qué pasa? Debido a las limitaciones que tiene la misma Venezuela de recibir a sus personas y las limitaciones en zona de frontera, no podemos generar una presión adicional de permitir mayor movilidad de personas hacia zona de frontera, porque, como lo sabemos todos, la aglomeración de personas representa un mayor riesgo en términos de contagio de COVID. En la medida en que logremos tener mayor espacio de salida para estas personas que de manera voluntaria quieren pasar hacia Venezuela, podremos ir disminuyendo la presión que tenemos en diferentes ciudades. Tratándose de Bogotá, se ha logrado dar movilidad gradual a estas personas para que salgan de la situación en la cual se encuentran en ese separador. Lo mismo en las Américas. En las Américas ya habíamos bajado a 50 personas, volvió a subir a 80, es decir, llegaron 30 personas adicionales. Por eso es tan importante que aquí todos entendamos que esto se trata de una situación humanitaria, de personas que no la están pasando bien, de personas que están sometidas a una situación climática o a la lluvia, al sol, y que por eso necesitamos hacer procesos organizados, coordinados, que permitan la protección de estas personas y que los alejen de un riesgo de contagio. Perfecto, director. Ahora nos llega una pregunta también desde Oriente, nos la envía Mauricio Cabal. Él es de Impacto TN y dice lo siguiente: ¿qué se va a hacer para mantener el control en las trochas? Se detectó una canasta por donde exponen la vida algunas personas para cruzar la frontera. Mire, desde el inicio de esta pandemia y de manera permanente, el Ministerio de Defensa Nacional, en cabeza del señor ministro, y los comandantes de las fuerzas han generado un mecanismo de robustecimiento de la presencia militar y policial en zona de frontera. ¿Esto qué supone? Esto supone mayor cantidad de hombres y mujeres controlando estos pasos informales. Por supuesto, es absolutamente imposible poner un soldado o un policía a cada metro de frontera. Se hacen patrullajes, se hace presencia permanente y, por supuesto, estos hechos lamentables que impliquen extorsión de la población migrante o de la población nacional o incursión de las organizaciones criminales tienen que ser absolutamente repudiadas. Nosotros este fin de semana, de acuerdo con la información obtenida en medios de comunicación, procedimos a contactar al Ministerio de Defensa para lograr su permanente apoyo. Nuestras fuerzas militares y de policía han tenido un apoyo enorme con el país y con la población migrante, y puedo estar seguro que así lo seguirán haciendo. Director, Santiago Torrado, del país de España, nos pregunta: en su momento se advirtió sobre los riesgos estructurales de los containers en el puente de Tienditas, y ahora este sirve como centro de asistencia a los migrantes. ¿Cuál es el estatus actual del puente de Tienditas en este momento del otro lado de la frontera? Santiago, el denominado puente de la unidad, que es como se llama realmente lo que se conoce informalmente como Tienditas, está listo para ser operado. ¿De qué depende? De un acuerdo binacional que permita su operación. Recuerden que este mecanismo de puentes no ha sido inaugurado, es decir, no ha tenido el flujo que debería tener. En este momento, sin lugar a dudas, dejar esos contenedores llenos de piedra de manera estática, pues pueden implicar una afectación de su infraestructura, pero la operación humanitaria que se ha montado por el gobierno nacional, la cooperación internacional y el Departamento de Norte de Santander está un poco más hacia adentro y no tendría ningún tipo de riesgo frente a ese sentido. Sin embargo, por supuesto, tener
esos contenedores llenos de piedra, de arena de manera indefinida, pues tiene que tener algún impacto en la infraestructura de ese puente. Director, Orlando Villar de Caracol Radio nos hace dos preguntas puntuales. Una es, ¿qué opina de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea de Venezuela? Y la segunda es, ¿cuántos venezolanos están pidiendo regresar a su país y no lo han podido hacer debido a las restricciones de Nicolás Maduro? Frente al primer tema, Orlando, un especial saludo. Yo prefiero no intervenir en ese tipo de situaciones. Digamos que es absolutamente desalentador. Somos muchas las personas que lamentamos todo aquello que afecta al pueblo venezolano y que afecte las posibilidades de apoyo aún de la Unión Europea que ha apoyado bastante en estos temas. Lo segundo, Orlando, son más de 30.000 los venezolanos de los cuales nosotros tenemos información que han expresado su deseo de viajar o de migrar hacia Venezuela de manera voluntaria. Esa cifra implicaría que no lograrían salir en lo que resta del 2020 con la capacidad actual que tiene Venezuela de recibir a sus propias personas, y además ese proceso se confundiría con un proceso de retorno de Venezuela hacia Colombia de las personas que deseen buscar mejores alternativas en el país. No olvidemos, la frontera sigue cerrada, seguiremos en los procesos de control. Ya son más de 14.000 las verificaciones que ha efectuado Migración Colombia en este procedimiento. Seguiremos trabajando en términos de verificaciones, seguiremos trabajando de la mano de nuestra fuerza pública en proteger los territorios zona de frontera, el país, la población migrante y por supuesto a nuestros nacionales. Director, Karen Sánchez de La Voz de América pregunta, ¿se está trabajando actualmente por llegar a un acuerdo binacional que permita el paso de migrantes? ¿En qué va este proceso, si se llegase a dar? No, digamos, aquí no hay ningún tipo de relacionamiento, como ustedes bien lo saben. Nosotros lo que estamos haciendo es desde nuestro alcance, desde las competencias, desde migración, siempre buscar mejores alternativas que protejan la salud, que protejan la integridad de los migrantes y que protejan la integridad de los colombianos. Hacemos un llamado de atención muy especial a una situación humanitaria, a una situación de drama. Esos 81.000 personas que han partido hacia Venezuela representan 81.000 dramas, representan situaciones difíciles, familias golpeadas, en donde lo primero o el primer embate que están recibiendo es que su propio país no lo recibe. Eso ya le agrega un carácter dramático suficientemente fuerte para que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, estemos permanentemente buscando alternativas para proteger esta población. Director, Ana León, de La Silla Vacía, nos hace la siguiente pregunta. Ella nos dice, ¿qué estrategia hay para atender ese 80% de migración venezolana que se estima vuelva y además en compañía de otra persona? Ana, un especial saludo. A ver, nosotros venimos trabajando primero en el proceso de protección para la salida voluntaria de migrantes venezolanos. Es decir, mecanismos que de manera articulada permitan al gobierno nacional, regional y local generar una movilidad que no ponga en riesgo a esos migrantes, como tampoco a las comunidades de tránsito o a las comunidades de zona de frontera. Ahora, dada la difícil situación que tiene Venezuela, que contrario a mejorar o a mantenerse estable, cada día se deteriora más, tenemos previsto un retorno de esa población migrante en una cantidad, como lo hemos señalado, del 80%. En ese sentido, en Migración Colombia ya tenemos absolutamente adelantado un proceso contractual que permitirá un proceso de identificación biométrica de población migrante que redunde en mayores beneficios tanto para la población migrante como para el país. Esto permitirá mayor inclusión financiera, mayor efectividad de los derechos de la población migrante, mayor participación en el sistema de seguridad social, mayor posibilidad desde la perspectiva comercial, laboral o de prestación de servicios y, por supuesto, una mayor protección y agilidad para efectos de judicialización de aquellas personas que decidan tomar el camino contrario a la ley. Catherine Leal de RCN Radio nos hace una pregunta y dice, en redes sociales está circulando un video acerca de ciudadanos venezolanos detenidos luego de retornar a su país. ¿Usted conoce la situación que están viviendo los venezolanos que regresan a su país actualmente? ¿Nos puede dar una opinión al respecto? Miren, infortunadamente Venezuela no se caracteriza por la transparencia
y no es fácil conocer información real de lo que se está sucediendo. Desde el gobierno nacional y a través de la OPS se han hecho requerimientos tendientes a obtener información sobre lo que está sucediendo en el hermano país en términos de pandemia, preocupados por las relaciones de vecindad y por supuesto preocupados por la salud de estas personas. Todo aquello que implique someter a población migrante a condiciones inhumanas es absolutamente rechazado por nuestra parte y por Migración Colombia. El llamado que hemos hecho es que la población migrante tenga un poco de paciencia, esperemos un poco la reactivación gradual. La información que estamos teniendo poco a poco es que este proceso de reactivación económica está determinando una desaceleración de la migración hacia Venezuela. Esto lo que quiere decir es que estos venezolanos, que en gran medida dependen de mercados informales, pues empiezan a generar capacidad de ingreso y eso hace que prefieran permanecer en Colombia en lugar de viajar en una aventura absolutamente desfavorable hacia Venezuela en unas condiciones muy malas. Su noticiero en Villa de Leyva pregunta ¿quién sufraga los gastos de retorno de los ciudadanos venezolanos? Y si ciudadanos venezolanos que tienen impuestos comparendos podrían llegar a retornar en determinado caso al territorio nacional. Varios temas. Lo primero es que los gastos de retorno hacia Venezuela los ha ido asumiendo la población migrante, en algunos casos el sector privado y en algunos casos lo han hecho algunos entes territoriales. En ese escenario, desde la perspectiva de Migración Colombia, nosotros no hemos apoyado financieramente estas operaciones, no nos corresponde y lo que hemos buscado es un marco jurídico de condiciones de protección. Ahora bien, aquellas personas que han contrariado la ley, que han afectado la tranquilidad pública, han sido objeto de expulsión o deportación. Son más de 300 personas expulsadas o deportadas del país, en algunos casos con prohibición de retorno al territorio nacional. El llamado a la población migrante ha sido permanente, de respetar la ley, de respetar la convivencia, para no afectar una eventual posibilidad de retorno hacia Colombia. Director, tenemos una pregunta que nos llega desde Caracol Radio Bucaramanga, nos lo hace Natalia Ayala. Ella pregunta: la situación en Bucaramanga, hay una tutela de residentes para desalojar los cerca de 500 migrantes venezolanos que están en el Parque del Agua. Migración Colombia, ¿qué sabe de esto y qué está haciendo al respecto? Ok, aquí tenemos una conversación permanente con los entes territoriales, en este caso con el señor alcalde de Bucaramanga, que ha hecho un proceso de liderazgo muy positivo en los temas de migración de venezolanos. Por eso hemos llamado la atención de manera permanente de la importancia de mantener un equilibrio entre las posibilidades de salida de personas en zona de frontera, en norte de Santander, como también de las realidades que se presentan en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá, en la costa, en el Meta, en fin, en los diferentes departamentos y ciudades, caso de Ipiales. Por eso desde Migración Colombia lo que hemos buscado de manera permanente es un carácter ecuánime, equilibrado, que permita movilidad de los migrantes que están en zona de frontera, pero también una salida gradual de esas personas como las que están en el Parque del Agua en Bucaramanga. Director, José Hernando Mujica nos hace dos preguntas. Él es de varios medios de comunicación y nos formula: ¿qué pasa con las personas que sacaron el PEP en 2018 y se les va a vencer este año? ¿Cómo va a ser el proceso de renovación del PEP-RAM? Muy bien, José Hernando. Entonces, recuerden que en este momento nosotros tenemos un 43% de población regular. La meta es cómo invertimos la cantidad de población regular e irregular para que decrezca la población irregular y siga creciendo la población regular. En ese sentido, en estos primeros días de julio se inicia el proceso de renovación del PEP-RAM. Ya se han ido efectuando la publicidad de las respectivas resoluciones para comentarios, se consolida y esperamos lanzarlo en breve, de manera tal de que logremos que la mayor cantidad de personas venezolanas migrantes se mantengan en un régimen de regularidad y siga creciendo ese régimen regular. De manera
coincidente, también avanzaremos en este proceso de biometría que permita un fortalecimiento del proceso de identificación. Ese proceso de fortalecimiento de identificación va a redundar en mayores beneficios, mayores garantías en la ejecución de derechos de la población migrante, mayor seguridad para el país, mayores aportes u oportunidades en sentido económico y financiero. Director, Fabiana Ortega, corresponsal del canal de noticias de Venezuela Globovisión, hace una pregunta y es: ¿cuáles son esos planes para aquella población de migrantes que desde Migración Colombia estiman se regresen al país próximamente? Lo primero, Fabiana, la frontera permanece cerrada y así seguirá hasta cuanto se determine que es conveniente su reapertura. Por ahora no vemos en el corto plazo que se vaya a reabrir la frontera y eso implicará que de manera permanente tendremos fuerza pública y de policía en los diferentes puntos para evitar el ingreso de población irregular y sobre todo para evitar problemas con el crimen organizado que se presenta en zona de frontera, es bien sabido por todos. En cuanto respecta al futuro de la población migrante de Venezuela en Colombia, estamos en el proceso de fortalecimiento e identificación en donde consideramos que una mejor identificación inmediatamente se va a traducir en una mayor efectividad de sus derechos fundamentales, en unas mayores posibilidades de inclusión financiera, en unas mayores oportunidades de aporte al sistema de seguridad social y de ser sujetos de multiplicidad de derechos como corresponde. Aquí no podemos perder de vista, se trata de personas en condición de vulnerabilidad que necesitan rehacer su vida, que necesitan salir adelante en compañía de su familia. De nuestra parte continuaremos avanzando en generar condiciones de protección que permitan crear una buena historia, un final feliz para estas familias que ya han recibido suficiente impacto. Iván Durán de B Noticias pregunta: ¿cuál es el próximo plan a ejecutar por Migración Colombia para entregar los PEP-FF que ya han sido gestionados y aprobados por el Ministerio del Trabajo? Ok, Iván, estamos en un proceso de fortalecimiento de los canales virtuales precisamente para lograr el otorgamiento no solo del PEP-FF, sino adicionalmente de la atención de necesidades de la población migrante, no solo venezolana, sino en general. En ese sentido, esperamos en breve activar unos mecanismos virtuales, digitales o con turnos que permitan que ese PEP-FF siga avanzando conforme el proyecto se creó con el Ministerio de Trabajo. Por supuesto, también seguimos avanzando en las posibilidades del PEP de educación, unos trabajos adicionales con el SENA, toda una estrategia de gobierno nacional tendiente a incrementar la población regular en Colombia. Ricardo López nos pregunta: quizás no es el momento de la pregunta, pero la emergencia se supera y ¿hay algún tipo de programa de inmigración selectiva que se vaya a manejar? Ricardo, yo creo que en efecto todavía es prematuro hablar como de este tipo de mecanismos. Ahora nosotros tenemos que concentrarnos en cómo respetamos el derecho de emigrar, cómo respetamos el derecho que tienen los venezolanos de ir hacia su propio país, pero en condiciones de seguridad tanto para viajeros, para comunidades de tránsito y para comunidades de zona de frontera. Entendemos perfectamente que haya unas necesidades de retorno hacia Colombia. Por ahora frontera se mantiene cerrada y por eso el llamado ha sido a la población venezolana migrante a que permanezcan en su sitio. Entendemos el drama que supone perder ingresos, no tener la posibilidad de pagar muchas veces ni siquiera un arriendo. Recuerden que el gobierno nacional y algunos gobiernos locales han proferido normas de prohibición de desalojo y seguiremos trabajando en mecanismos que busquen la protección de derechos de la población migrante y por supuesto de la protección de nuestros nacionales. Director, Abigail Carrasquel, periodista de Venezuela para Hispano Post, hace dos preguntas y es necesario quizás hacerle una precisión. La primera es: ¿cuál es la realidad de los venezolanos en frontera? Que ella afirma son 30.000 los venezolanos que permanecen en frontera. Además, conocen su situación una vez ingresan al territorio venezolano. La otra es respecto al puente de Rumichaca en la frontera colombo-ecuatoriana. Tomaron medidas a mediados de este mes. ¿Los venezolanos en Ecuador pueden llegar a Colombia para continuar su paso de retorno desde Ecuador? Ok, Abigail. Lo primero es que existe una relación histórica en zona de frontera
con nuestros diferentes países vecinos. Eso hace que determinar cuántas personas que están en zona de frontera deseen pasar hacia Venezuela sea un número absolutamente relativo. Nosotros hemos tenido realmente números de 1.500 o 2.000 personas que necesitan pasar hacia Venezuela, que son atendidos en tienditas y que son atendidos además con una gran cooperación de parte de Norte de Santander y de la cooperación internacional. Ahora, se trata en muchos casos de personas que viven en zona de frontera, que tienen algún tipo de habitación y que no tienen el mismo apremio que puede tener una persona como la que se encuentra aquí en el separador de la autopista norte o en la avenida Las Américas. Por eso esta posición ecuánime de manera permanente. Esos números se mueven en la medida en que la reactivación económica se dé. En la medida en que la economía circule, menos cantidad de migrantes buscan ir hacia Venezuela y se van incorporando a los procesos económicos. Segundo, hemos requerido información y OPS ha sido de gran ayuda para tratar de entender cuál es la realidad en Venezuela en términos de pandemia. Es absolutamente notorio y público que no hay transparencia de cifras, que no hay transparencia de información, y para nosotros como país y para nosotros como autoridad migratoria es fundamental saber cuál es la realidad de la población venezolana que pasa hacia Venezuela en términos de pandemia. Y finalmente, en relación con la tercera pregunta de Rumichaca, en este momento no está permitido el ingreso de población migrante venezolana al territorio nacional por Rumichaca. El protocolo que hemos lanzado únicamente aplica para situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, una condición humanitaria, en donde el foco es población migrante, población colombiana que quedó atrapada en Sudamérica o que quedó con su vehículo atrapado en el Ecuador, también extranjeros residentes en Colombia y por supuesto ecuatorianos que quedaron aquí en Colombia y necesitan volver hacia el Ecuador. Director, en este momento quiero hacer una pausa, nos queda un minuto en Zoom, entonces vamos a continuar a través de redes sociales. Los periodistas que están en Zoom les agradecemos que nos hayan acompañado, se pueden unir a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, @migracioncall. Al final de esta rueda de prensa, a través del chat de WhatsApp de Migración Colombia, les vamos a estar enviando la cámara exclusiva para los medios de comunicación para que tengan esos fulls. Les agradecemos su asistencia por Zoom debido a políticas de la plataforma, pues nos toca cortar ahí y continuamos por redes sociales. Director, Óscar Escamilla nos pregunta lo siguiente: ¿Colombia tiene algún plan en caso de que el gobierno venezolano decida cerrar su frontera y no permitir el paso de migrantes? Esa ha sido, Óscar, una preocupación constante en la medida en que pues ya suficiente dificultad hemos tenido con impedir el ingreso de los propios migrantes hacia su territorio, y por supuesto nos preocupa una limitación definitiva. En la línea en la que estamos es buscando por diferentes mecanismos que se genere una mayor capacidad o disponibilidad de recibir la propia población migrante. Esperamos que no se dé un cierre definitivo, sería algo absolutamente inédito en la medida en que se trata de un derecho del pueblo venezolano poder ir hacia su país. Director, tenemos una pregunta que nos formulan algunas asociaciones de venezolanos, en este caso InfoLeoWOC nos hace 3 preguntas puntuales. Él es Leonardo Márquez. La primera de ellas: las personas que tienen PEP y no pudieron renovar por algún motivo, ¿qué pueden hacer en este caso? Segundo, ¿se tiene alguna fecha de apertura de las oficinas para atención presencial por parte de Migración Colombia? Y tercero, ¿se tiene alguna fecha estimada de apertura de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país? Ok, entonces, ahora vamos a salir, Leonardo, con renovación del PEP-RAM. Conforme lo informó el señor presidente de la República, ya hemos procedido con los diferentes actos administrativos para efectos de poder iniciar ese proceso de renovación. 1. 2. Acabamos de terminar un proceso adicional de PEP, precisamente para lograr mayor población regular. 3. Seguimos en el PEP-FF, que permite que incluso población irregular pase a un estado regular. Y seguimos en todo el monitoreo y análisis para lograr apoyar a la población migrante de modo que tenga mayores oportunidades en el territorio nacional.
Saben que este ha sido un gobierno que de manera decidida ha apoyado al pueblo venezolano, no ha sido un tema de palabras, sino ha sido un tema de diferentes mecanismos para apoyar la difícil situación en la que se encuentran. En segundo lugar, hemos estado monitoreando la situación de las diferentes ciudades a efectos de permitir de manera gradual una reactivación de nuestras oficinas, siempre en coordinación con los mandatarios locales para no afectar los procesos en las diferentes ciudades. De manera paralela, lo que estamos haciendo es mayor avance hacia la virtualización, de modo que se logre una menor presencia, una menor atención presencial y un mayor relacionamiento por mecanismos virtuales. Entonces esperamos en breve poder empezar con anuncios de la implementación inmediata de mecanismos que permitan ir solventando las necesidades que tienen los diferentes migrantes, y con esto me refiero no solo a población venezolana. Y en tercer lugar, yo creo que por ahora es prematuro hablar de una apertura de frontera, seguimos con fronteras cerradas, necesitamos seguir protegiendo al país, y con eso me refiero no solo a nuestros nacionales, sino a la población migrante que está acá. Todos hemos hecho un esfuerzo enorme por protegernos en este escenario de COVID. La apertura de fronteras sugiere una variable adicional de riesgo que en este momento no podemos desarrollar, por eso por ahora vamos a permanecer cerrados. Director, nos hacen una pregunta a través de redes sociales y nos dice: ¿qué va a pasar con los colombianos que se encuentran en Venezuela y no han podido retornar al país? Ok, mire, dentro de la estrategia de atención a nuestros connacionales hemos ido desarrollando protocolos aéreos, protocolos terrestres con el Ecuador, venimos avanzando para traer personas que se quedaron en Perú, que se quedaron en Ecuador, y estamos en el trabajo para ver para facilitar el proceso de colombianos que estén en Venezuela y que necesiten volver al territorio nacional. Por supuesto, la situación en Venezuela complica profundamente este tipo de determinaciones, pero desde Migración Colombia, en el marco de nuestras facultades, estamos trabajando en alternativas que nos permitan lograr facilitar ese proceso de retorno hacia el país. Director, a través de redes sociales nos llega otra pregunta. Dice: desde el norte de Santander han afirmado en repetidas ocasiones que Migración Colombia está haciendo colapsar la frontera con el envío permanente de buses y está generando una crisis en materia de salud. ¿Qué viene haciendo Migración Colombia al respecto y cuál es la realidad de esta situación? No, aquí hay que ser absolutamente claros. Migración Colombia ha sido absolutamente solidario con Norte de Santander, al punto que cuando se han generado esos picos hemos suspendido el transporte o las posibilidades de llegada de buses hacia esa zona. Esto sucedió, por ejemplo, durante 2 semanas. Sin embargo, aquí tenemos que tener absoluta claridad todos de que existen multiplicidad de derechos en la propia población migrante, como también necesidades de gobernadores y alcaldes a lo largo del territorio nacional. Esto se trata de buscar una posición solidaria y ecuánime que permita proteger los derechos de la población migrante y atender las necesidades de los diferentes alcaldes y gobernadores a lo largo del territorio nacional. Desde Migración Colombia continuaremos en un escenario de ecuanimidad. Nunca ha sucedido que nosotros generemos una migración masiva, unos movimientos masivos hacia zona de frontera. Prueba de lo anterior es que más de 81.000 migrantes venezolanos han salido y no se ha efectuado ningún colapso en zona de frontera, ni por La Guajira, ni por Arauca, ni por Norte de Santander. Hay varias preguntas similares en redes sociales, voy a intentar condensarla en una sola. Y dice: los ciudadanos venezolanos que son portadores del PEP y por diferentes razones tuvieron que salir del país, se encuentran fuera, ya llevan más de 3 meses, ¿pierden ese documento? Nosotros nos encontramos revisando específicamente muchas hipótesis que se presentan. Recuerden que hemos suspendido términos para evitar llevar a población migrante a escenarios de irregularidad. Recuerden que hemos reconocido y protegido el derecho a migrar por parte de la población venezolana y hemos ido desarrollando estrategias virtuales que permitan una conversación permanente y que permitan conservar el estado de regularidad.
Entonces, en poco tiempo esperamos generar un paquete, además de la renovación del PEPRAM, que permita mayor condición de regularidad y que no pierdan su condición regular en el territorio nacional. Director, una pregunta que nos hacen en redes sociales y es, durante 2 meses consecutivos se ha evidenciado un incremento en el número de salidas de ciudadanos venezolanos. ¿Se puede hablar de que los venezolanos están regresando ya a su país? No, miren, aquí yo quiero llamar la atención sobre un tema y es, si miramos la foto de migrantes venezolanos antes del inicio de la pandemia y el dato de hoy, estamos hablando que han salido el 4.3% de la población migrante venezolana. 4.3%. Entonces, si bien 81.000 personas son un número considerable de migrantes, eso respecto a un escenario en su momento de 1.825.000, pues es bastante escaso, bastante poco, un poquito más del 4%. Nosotros no vemos una salida masiva, nosotros lo que estamos viendo es que en algunos casos, 4%, han tomado la decisión de viajar hacia Venezuela. Anticipamos que van a tener necesidad o van a expresar su deseo de retornar hacia Colombia. Por ahora nosotros seguimos apoyando al pueblo venezolano y generando medidas de organización que permitan su protección y la protección de nuestros colombianos. Director, una última pregunta. Hablamos de 1.788.000 ciudadanos venezolanos ubicados en Colombia. ¿En dónde están ubicados esos ciudadanos venezolanos actualmente? Ok, entonces principalmente la población venezolana ha tenido una evolución. Esa evolución los ha llevado a que se asienten en municipios o en capitales en donde tengan mayor posibilidad de ingreso económico. Por eso, de un tiempo para acá, desde 2016 hacia adelante, se empezó a generar una movilidad hacia ciertas ciudades. Eso no ha cambiado. Bogotá tiene en estos momentos más de 352.000 migrantes venezolanos. En el norte de Santander, en el departamento, hay un poco más de 203.000. En Atlántico, un poco más de 165.000. En La Guajira, 158.000. En Antioquia, 156.000. En Santander, un poco más de 107.000. En Cundinamarca, casi 96.000. En el Valle del Cauca un poco más de 93.000, en Magdalena un poco más de 91.000 y en el departamento de Bolívar casi 85.000. Esa es la principal distribución de población migrante en el país. Director, una última pregunta para cerrar que nos llega de las agencias internacionales. Nos dice que de acuerdo con las últimas cifras entregadas por Migración Colombia, da cuenta de cerca del 57% de migrantes venezolanos se encuentran en condición irregular dentro del territorio nacional. ¿Qué se va a hacer para lograr la regularidad de estas personas o cuál es la estrategia que va a implementar Migración Colombia al respecto? Ok, sin lugar a dudas, la meta es cómo derrotamos la irregularidad. En la medida en que logremos mayor participación de población migrante regular en el territorio, vamos a lograr una mayor población con mejor acceso a sus derechos, mejor acceso a mercados, mejor acceso al sistema de seguridad social, al sistema financiero, a la vida escolar, a la vida en salud, en fin. Entonces, ¿en qué vamos a continuar nosotros? En mecanismos que permitan aumentar los incentivos y aumentar las posibilidades de que la población migrante venezolana pase hacia un régimen regular. Ese régimen regular va a permitir una nueva vida, va a permitir mayores posibilidades de competitividad, va a permitir proteger el empleo de los colombianos y va a permitir un mayor crecimiento económico y financiero de las regiones. Director, muchísimas gracias y a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que nos acompañó en esta rueda de prensa del día de hoy acá en Migración Colombia. Les agradecemos su presencia. Los invitamos en 8 días a un Facebook Live de Migración, donde estaremos despejando todas las dudas que ustedes tienen acerca de lo que tiene que ver con el tema migratorio en Colombia. Director, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a usted, Juan, a todo el equipo de Migración por todo este esfuerzo que hacemos semanalmente. En efecto, nos veremos de hoy en 8 días conversando con estos temas. Por favor, no olviden en enviar sus preguntas de manera permanente. Este es un espacio de interlocución que nos permite conversar con los medios de comunicación, atender sus solicitudes, pero también que nos permite mandar en mensajes
a la población migrante, a todo ese grupo de venezolanos, para que nos mantengamos todos en un escenario de legalidad. Seguiremos siendo generosos, pero siempre en una línea de protección y respeto a la ley. Muchas gracias a todos.